En la oscuridad del cráter, una máquina sin rostro levanta una roca gris y la deja caer con un golpe seco. El polvo lunar no cae como en la Tierra. Flota. Se queda suspendido un segundo más de lo normal, como si la escena dudara en existir. Y ahí, en ese silencio extraño, empieza la verdadera idea de Elon Musk. Porque lo que SpaceX quiere construir en la Luna no es una base cualquiera. No es un refugio para unos pocos hombres con trajes blancos. Es algo mucho más inquietante. Un lugar que pueda levantarse solo, crecer solo y, con el tiempo, fabricar su propio futuro. La decisión tiene una lógica brutal. Levantar una ciudad en la Luna ya es casi un milagro. Hacerlo en Marte sería una condena mucho más larga. Más cara. Más frágil. Y, si algo sale mal, mucho más mortal. Musk lo ha dicho sin adornos. Hay planes que fallan. Hay planes que matan. Y el viaje a Marte siempre ha tenido ese olor a puerta cerrada. La Luna, en cambio, todavía permite un regreso. Si alguien enferma, si algo se rompe, si todo se tuerce, existe una salida. No es un lugar amable. Nunca lo fue. Pero al menos no es un ataúd lejano. Y ahora llega la parte que suena menos a ingeniería y más a pesadilla de ciencia ficción. Musk no habla solo de una base. Habla de una ciudad autosuficiente. Piense en eso un momento. No una estación. No un puesto militar. Una ciudad capaz de alimentarse, repararse y expandirse con sus propias manos mecánicas. Eso cambia todo. La palabra clave es robótica. Y también inteligencia artificial. SpaceX acaba de acercarse todavía más a ese mundo al absorber una empresa de IA ligada al propio Musk. Esa compañía, xAI, ya controla otra pieza importante de su imperio digital. Y desde ahí han empezado a salir detalles mucho más concretos de lo que él imagina levantar en la superficie lunar. El primer paso no serían casas ni calles. Serían fábricas. Fábricas para fabricar satélites. Imagínelo bien. En lugar de lanzar cada pieza desde la Tierra, con todo el costo, el riesgo y el retraso que eso implica, la Luna serviría como taller orbital. Un taller frío, silencioso, automático. Y esos satélites no serían como los que conocemos hoy. No serían simples plataformas de comunicación. La idea apunta a algo más extraño, centros de datos en órbita. Cerebros flotantes capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial muy avanzados lejos de la gravedad terrestre. La clave está en el material. SpaceX no querría traer todo desde casa. Querría extraer recursos lunares y convertirlos allí mismo en piezas útiles. Es una imagen poderosa. La Luna, durante siglos un símbolo de distancia y de sueño, convertida en cantera industrial. Pero todavía falta la pregunta más importante. ¿Por qué la Luna? Aquí es donde el plan se vuelve realmente audaz. Porque el verdadero problema no es soñar con un satélite. El verdadero problema es sacarlo de la Tierra. Lanzar cualquier cosa desde aquí es caro, lento y doloroso. Cada kilo cuesta una fortuna. Cada despegue exige combustible, riesgo y una enorme cadena de apoyo. La Luna elimina parte de ese infierno. Para mover objetos desde su superficie, SpaceX no dependería de cohetes como los de siempre. Usaría un sistema llamado Mass Travel. Piense en una vía recta, larga y brutal, como una versión industrial de una pista de lanzamiento. Algunos la llaman cañón de riel. El nombre ya da una pista de su carácter. La idea es simple y aterradora. Un objeto se acelera mediante potentes imanes hasta alcanzar la velocidad necesaria para escapar de la gravedad lunar. Luego sale disparado hacia el espacio. Sin llamas. Sin una nube enorme de combustible. Sin la ceremonia explosiva a la que estamos acostumbrados en la Tierra. En la superficie lunar, donde no hay aire que frene nada, eso cambia por completo el juego. No existe el rozamiento del viento. No existe el castigo atmosférico. Solo una gravedad mucho más débil que la terrestre. Por eso, lo que en nuestro planeta exigiría una locura técnica, allí se vuelve más razonable.
Más razonable. No fácil. La velocidad necesaria para escapar de la Luna sigue siendo descomunal para cualquier persona de a pie. Pero, comparada con la Tierra, resulta casi limpia. Como pasar de empujar una roca cuesta arriba a deslizarla por una pendiente fría y lisa. Es otra liga. Y aquí conviene detenerse y mirar la escena con claridad. Imagine una plataforma metálica clavada en el polvo gris. No hay operarios humanos corriendo alrededor. No hay cascos, ni voces, ni sudor. Solo brazos robóticos, luces blancas y piezas que se ensamblan en silencio bajo una noche sin cielo. Porque, claro, los humanos no construirán eso. No allí. Ese trabajo recaerá en robots. Y el robot estrella de esta historia ya tiene nombre, Optimus, el robot de Tesla. Musk lleva tiempo empujando la idea de máquinas capaces de hacer tareas físicas en el mundo real. Ahora esa ambición se conecta con la Luna de una forma mucho más seria. La lógica es sencilla y dura. La Luna no perdona. Llevar allí materiales, herramientas y personas sería carísimo. Llevar una estructura completa, aún más. Así que la única manera de hacer viable una colonia que se expanda sola es enviar máquinas que trabajen donde el ser humano no puede resistir. Póngase en el lugar de un ingeniero mirando una plancha lunar y entendiendo el problema. No puedes traer la Tierra contigo. No puedes llevar montañas de cemento, fábricas enteras y cientos de obreros. Todo pesa demasiado. Todo cuesta demasiado. Todo tarda demasiado. Por eso el sueño de Musk empieza antes de la ciudad. Empieza con la capacidad de construir la propia construcción. Ese es el secreto. Y entonces aparece una idea aún más antigua que SpaceX, más vieja que la exploración espacial moderna. La idea de un artefacto capaz de viajar, aterrizar y multiplicarse solo. Un concepto que suena a leyenda, pero que en la ciencia ficción tiene nombre desde hace décadas. La sonda de von Neumann. No hace falta enredarse con tecnicismos. Piense en ella como una máquina exploradora que no vuelve a casa. Llega a un mundo, encuentra recursos, monta una fábrica y usa esa fábrica para hacer copias de sí misma. Una semilla mecánica que no necesita que nadie la recoja. Eso es lo que vuelve tan inquietante la visión de Musk. No está hablando solo de explorar la Luna. Está hablando de sembrar allí una forma de industria que pueda crecer sin descanso. Una cadena de máquinas que alimenta a la siguiente. Y si eso le parece exagerado, recuerde lo que la Luna ya demostró hace más de medio siglo. Las misiones Apolo llevaron al límite lo que podía hacer una civilización terrestre. El Saturno V fue una bestia enorme, una de las máquinas más poderosas jamás construidas. Y aún así, toda esa gloria espacial apenas bastó para dejar en la superficie lunar un módulo pequeño, casi frágil. Mire esa imagen mentalmente. Una colosal torre de fuego elevándose desde la Tierra. Y, al final de todo ese esfuerzo, solo un pequeño refugio metálico capaz de sostener a 2 hombres durante 3 días. 3 días. Nada más. Eso lo dice todo. La Luna no es un lugar para improvisar. No es un terreno donde se puede entrar con buena voluntad y salir con una bandera. Si SpaceX quiere algo más grande, tendrá que resolver primero el problema más brutal de todos, como convertir un paisaje muerto en un lugar que fabrique vida útil. Ahí está el corazón del proyecto. Y cuanto más se mira, más evidente resulta que el verdadero objetivo no son solo los satélites ni los centros de datos. Es el método. La manera de romper la dependencia de la Tierra. La manera de fabricar, lanzar y repetir sin pedir permiso a nuestro planeta. Así que, si cierra los ojos un segundo, intente ver la escena completa. No una misión heroica de unos pocos astronautas, sino un hangar lunar iluminado por luces frías. Robots trabajando sin descanso. Metal saliendo del polvo. Un riel inmenso apuntando al vacío. Y, en algún punto de ese proceso, la primera pieza de una ciudad que ya no necesita que la construyan los hombres. Todavía falta mucho para que eso exista. Pero la idea ya está ahí. Y una vez que entra en la cabeza, no sale fácilmente. Después de eso, las copias se dispersan por el vacío.
Cada una busca otro mundo. Allí levantan más máquinas, y luego más naves, y el ciclo continúa hasta cubrir toda la galaxia. Esa es la idea detrás de los sondas de von Neumann. Y por eso, cada vez que aparece un objeto interestelar en nuestro sistema, la imaginación humana se enciende. Como con ese visitante llamado 3i Atlas. Uno quiere creer que, por fin, está mirando un artefacto antiguo en movimiento. Pero casi siempre resulta ser una piedra extraña. Fría. Silenciosa. Ahora lleve esa misma idea a Tesla Optimus. Ya no hablamos solo de robots que ensamblan robots. Hablamos de robots sacando mineral de la tierra, fundiendo plástico, montando motores eléctricos y fabricando chips nuevos. Todos solos. Sin manos humanas. Sin descanso. Sin volver a casa. Y de pronto, la frase ciudad que se desarrolla sola deja de sonar como una fantasía. Empieza a sonar como una advertencia. Porque eso no es construir una casa en la luna. Eso es levantar una cadena completa de supervivencia fuera de la Tierra. Imagine por un momento ese salto. No una obra. Una civilización mínima. Primero se extrae el material. Luego se refina. Después se fabrica. Y al final, se vuelve a fabricar la máquina que hace todo lo anterior. Ahí está el verdadero sentido de lo que Musk insinúa. No se trata de enviar piezas desde la Tierra como si la Luna fuera un almacén lejano. Eso sería lento, frágil y carísimo. Se rompería la lógica entera antes de tocar el suelo lunar. Incluso con Starship, ese problema no desaparece. Y ahí está la clave. Starship no es una nave más. Es la única combinación real, hoy, de cohete superpesado, nave orbital y módulo de aterrizaje completamente reutilizable. Una vez aterriza, puede volver a despegar. Puede repostar y regresar a volar. Incluso puede recibir combustible en órbita, seguir hasta la Luna o Marte y descender allí. Eso cambia todo. Porque ya no se piensa en un viaje único. Se piensa en una línea de suministro repetible. Pero el sueño y la realidad no viajan en la misma velocidad. Durante casi 3 años de pruebas, hemos visto a Starship avanzar de manera espectacular y brutal al mismo tiempo. Hemos visto lanzamientos. Hemos visto aterrizajes. Hemos visto vuelos con pequeñas cargas útiles. Y también hemos visto explosiones en el aire. Muchas. Esa mezcla dice más que cualquier discurso. Dice que la máquina existe, sí. Pero todavía está peleando con su propia piel. Y eso no es un fracaso. Es el precio de abrir una frontera. Musk no promete una llegada lunar inmediata como si fuera un paseo dominical. Habla de un futuro muy cercano. Demasiado cercano para los escépticos y aún así imposible de ignorar. Porque, guste o no, el vehículo ya está ahí. Todavía torpe. Todavía incompleto. Pero ya está ahí. Ahora piense en la otra ventaja, la que casi nadie ve de inmediato. Starship no solo transporta carga. También puede convertirse en estructura. Su cuerpo de acero inoxidable es, en esencia, un cilindro enorme, vacío y resistente. Se llena con combustible y mercancía. Luego aterriza. Se vacía. Y lo que queda es una carcasa metálica de tamaño monstruoso. Un tubo hueco de unos 60 metros. Y de pronto, ese casco no parece una nave. Parece el esqueleto de una vivienda. Mírelo mentalmente. Un interior largo, limpio, frío, con paredes curvas de metal. Un espacio tan grande que cuesta creer que esté flotando sobre otro mundo. Un solo cuerpo de Starship vacío tendría un volumen interior comparable al de toda la Estación Espacial Internacional. Y la estación no es más que una cadena de tubos unidos entre sí. Esa es la medida de la oportunidad. No un módulo apretado. No una cápsula. Un refugio real. Pero aún falta algo esencial. Si alguien se limitara a acampar dentro de ese cilindro, estaría separado de la violencia lunar por apenas unos milímetros. Apenas. Eso es una locura. La Luna no perdona. No tiene aire, no tiene clima,
no tiene piedad. Así que ese casco tendría que enterrarse bajo regolito, ese polvo y roca suelta de la superficie lunar. Al cubrirlo, se gana protección contra la radiación, mejor control de temperatura y una defensa básica contra pequeños meteoritos. Una pared de polvo convertida en escudo. Así se vuelve habitable. Y aún así, un refugio no basta. Un lugar donde vivir no es lo mismo que un lugar donde moverse. Piense en la imagen, una base enterrada, con el metal respirando calor y frío bajo toneladas de polvo. Desde afuera parece una tumba. Desde adentro, un inicio. Pero una colonia que no puede desplazarse está condenada a mirar el horizonte sin tocarlo. Por eso aparece el siguiente paso. El vehículo. Y aquí la comparación con el Cybertruck empieza a tener sentido. No porque alguien quiera llevar una camioneta normal a la luna. Eso sería absurdo. El líquido se evaporaría. Los neumáticos de goma reventarían. Todo fallaría en minutos. Sería un desastre con forma de automóvil. Pero la idea de fondo sí es útil. Un transporte eléctrico, robusto, simple y capaz de operar en un entorno hostil. Eso sí importa. En los años 70, la NASA ya llevó vehículos eléctricos a la Luna. Los viejos bugies de Apolo funcionaron con la tecnología de su época y sirvieron muy bien. Hoy, Tesla podría ir mucho más lejos. Con baterías mejores. Con controles más precisos. Con motores más eficientes. Imagine avanzar sobre la superficie gris, sin carreteras, sin aire, sin sonido. Solo ruedas levantando polvo fino y un horizonte negro sobre la cabeza. Esa imagen ya no pertenece a la ciencia ficción. Está a una decisión de distancia. Y aquí entra otra pieza decisiva. La conducción autónoma. La inteligencia artificial de Tesla puede mover esos vehículos sin que haya alguien sentado detrás del volante. Eso cambia la forma de trabajar en un mundo donde cada salida al exterior es peligrosa. Los robots pueden cargar material. Pueden arrastrar suministros. Pueden llevar una pieza de metal desde un cráter hasta la base. Y mientras ellos hacen ese trabajo repetitivo, los humanos pueden concentrarse en investigar, reparar y decidir. Unos trabajan. Otros piensan. Esa división lo cambia todo. Pero ninguna colonia se sostiene solo con movilidad. Todo depende de la energía. Y en una base lunar, la energía no es un detalle. Es el corazón. Es la respiración. Sin energía, no hay aire acondicionado, no hay procesos industriales, no hay comunicaciones, no hay vida organizada. La diferencia entre un pequeño puesto humano y una fábrica de satélites con inteligencia artificial es enorme. En una escala, sobrevives. En la otra, produces futuro. Aquí conviene detenerse y ver la escena completa. Un paisaje blanco y gris. Una base enterrada bajo polvo lunar. Un vehículo eléctrico cruzando el terreno. Robots recogiendo material. Otros ensamblando piezas. Y en el centro de todo, una fuente constante de electricidad. Sin eso, todo se apaga. Con eso, todo empieza. Por eso la energía vendrá del sol. Y esa elección tiene sentido, porque el siguiente gran cambio de Musk ha sido mirar con más fuerza hacia las paneles solares. Pero no cualquier panel. Ahí está el verdadero giro. Hoy, casi todos los paneles solares del mundo se fabrican en China. Eso significa dependencia. Significa que incluso el futuro energético de otros países nace lejos de donde se instalará. Y si la Luna va a sostener una ciudad propia, no puede depender de una cadena que cruza la Tierra entera. La lógica es brutalmente simple. Si una base lunar necesita crecer sola, también necesita fabricar su propia electricidad. Y si esa electricidad depende de componentes importados, entonces la colonia sigue atada al planeta de origen. Por eso el control de la energía no es un detalle técnico. Es la línea entre una presencia temporal y una presencia permanente. Visto así, la ciudad que se desarrolla sola deja de parecer una idea futurista. Empieza a parecer una máquina de independencia. Una máquina construida por otras máquinas.
Y eso es lo que vuelve tan inquietante toda esta conversación. Porque el objetivo final no es solo aterrizar algo en la Luna. Es dejar allí un sistema que pueda seguir creciendo cuando ya no haya nadie mirando desde la Tierra. Ahí es donde la promesa se vuelve más oscura. Y más grande. Ahora imagine el siguiente paso en silencio. Un sol blanco sobre el suelo gris. Un panel desplegándose. Un robot que se detiene. La base recibe corriente. Y por primera vez, en medio de ese vacío, algo empieza a encenderse solo. Y ahí está el problema para una empresa estadounidense como SpaceX. Las placas solares, por sí mismas, no son tan caras de fabricar. El golpe llega después, con los márgenes, el transporte y esos aranceles brutales que inflan el precio final. Por eso Musk le dio una orden clara a sus dos grandes compañías, fabricar sus propias placas solares en Estados Unidos. Y puso una meta descomunal. 100 gigavatios al año. Piénselo un momento. 100 gigavatios es una montaña de energía. Una cantidad que se acerca a una quinta parte de toda la electricidad que produce hoy Estados Unidos. Si eso se mantuviera durante 5 años, Tesla y SpaceX podrían cubrir de sol a todo el país. Todo. Es una cifra que suena imposible. Y, sin embargo, esa no es la parte más inquietante. Porque el plan no consiste en iluminar hogares ni en alimentar barrios enteros. El plan es otro. Mucho más extraño. Mucho más ambicioso. La mayor parte de esa energía iría a los superordenadores escondidos dentro de cada satélite, que funcionarían como centros de datos flotantes para inteligencia artificial. Imagine esa escena. Un aparato en órbita, con sus mentes de silicio devorando electricidad día y noche, sin descanso, lejos de la lluvia, del polvo y de cualquier red terrestre. Eso exige una estructura enorme. Exige una planta que los fabrique. Y también exige un motor de combustión que los empuje al espacio. Todo eso requiere una cantidad absurda de materiales. Entonces aparece la pregunta central. ¿Se pueden producir de verdad en esa escala? ¿Se pueden levantar miles, quizá millones, de estas piezas sin que el proyecto se rompa bajo su propio peso? Musk dice que sí, pero con una condición importante. Una placa solar para la Tierra no es lo mismo que una placa solar para el espacio. No son gemelas. Son productos distintos. La mayoría de lo que imaginamos como una placa solar lleva un marco pesado de vidrio y metal. Eso protege las células y las mantiene a salvo del mundo exterior. Pero en el espacio no hay clima. No hay lluvia. No hay granizo. No hay viento. Y tampoco hace falta cargar con todo ese peso muerto. Allí sobra casi todo. La luz llega limpia. El vacío hace el resto. El verdadero peligro es otro. La piedra cósmica. El golpe seco de un cuerpo errante que destroza la superficie en un instante. En la Tierra, una placa rota se cambia y listo. Sin drama. Sin ceremonia. En el espacio, ese mismo daño se vuelve una cuestión de supervivencia. Por eso la idea de placas más simples, más ligeras y más baratas cobra tanto sentido. Porque lo importante no es hacer algo elegante. Lo importante es hacer algo que pueda reemplazarse sin temblar. Y aquí es donde la frase de Musk, esa de la abundancia asombrosa, empieza a tomar forma real. No significa que las Cybertrucks vayan a llenar cada calle. Significa algo mucho más grande. Significa que, cuando la energía sea barata y el trabajo esté automatizado, casi cualquier cosa podrá construirse. Casi cualquier sueño podrá volverse físico. Mírelo así. Imagine una ciudad en la Luna. No como una fantasía, sino como una obra levantada pieza por pieza, bajo una luz blanca y cruel. Después, el mismo impulso llevado a Marte. Otro desierto. Otra frontera. Otro lugar donde el ser humano ya no llega como turista, sino como constructor. Ahí termina la idea. No con un coche. No con un panel. Termina con una chispa de fuego en la oscuridad. Y con una ciudad entera esperando ser encendida.